agradeciendo infinitamente la puntualidad de todos los que estamos aquí presentes. En el nombre de Dios, muy buenas noches. Buenas noches en nombre de Y esta Dios. noche tenemos un programa especial que se deleita con la presencia de una amiga, de una hermana y de una maestra, María Luisa Bueno, quien nació en España. Ha vivido parte de su vida aquí en el Caribe. El amor la secuestró y la ha tenido por acá por muchos años, pero aún conserva su bello acento y su amor por su patria. Y viene a trabajar una conferencia importantísima, porque yo creo que todos nosotros debemos encontrar ese limitante de miedo que quizás esté por ahí oculto en nuestro interior o todo, o uno que otro ya sepa bien, porque yo sé que hay gente que de ver un lagartijito corre, de sentir el chillado de un carro se activan, ¿verdad? Tantas cositas que alteran el nivel de paz, de armonía y la vibración, ¿verdad? Si no la trabajamos. Entonces hoy tenemos un recurso increíble que es maestra en Reiki, maneja la energía universal, está certificada en Rebirthing, ha trabajado por más de 3 décadas ayudando a la humanidad y a las personas a nivel internacional y tanto local como internacional, ¿verdad? A empezar ese recorrido interno para crecer y dejar que su luz se expanda y active otros corazones. Ha sido coordinadora de muchos eventos también a nivel internacional y ha ocupado cargos ejecutivos. Bueno, si yo les digo todo lo que ha logrado, en todo lo que ha apoyado María Luisa Bueno, tendríamos que sacar nada más que una hora para hablar de todos esos bellos eventos que ha organizado con tanto éxito y el impacto que ha tenido sobre tantas vidas. Pues no le voy a tomar más tiempo. Ahí donde estamos podemos saludarla virtualmente con unos aplausitos y agradeciéndola de antemano a su ser y a su bella personalidad que ha dedicado este tiempo, este espacio a preparar conferencias y a ofrecernos a todos nosotros de manera gratuita con el único fin de que todos podamos ser más felices, más plenos y más gozosos. Gracias, María Luisa, y los micrófonos son tuyos. Bueno, pues muy buenas noches a todos y a todas y agradecer a Michelle por esta invitación tan hermosa de parte de ADASEC Puerto Rico. Sabemos la gran labor que ella junto con Virelsa y otras personas están haciendo para llevar esa conciencia, ese amor y toda esta sabiduría para que podamos generar esa transformación personal y sobre todo pues expresar la presencia de Dios que habita en cada uno de nosotros. Sabemos que las personas que están aquí presentes, pues me imagino que muchas o casi todas son fieles a estas conferencias, meditaciones de los martes y estoy muy segura que todo esto pues les ha ayudado grandemente en ese proceso de cambio interior y sobre todo de bucear en uno mismo, cuáles son esos valores inmensos que tenemos y que debemos de fomentar y de activar. Y al mismo tiempo, pues también aquellas pautas que limitan nuestro crecimiento, pues también hay muchas formas de cómo poder ir disminuyendo esa intensidad para que siempre se manifieste plenamente nuestro ser interno. En la noche de hoy vamos a compartir primeramente el tema. Muy bien. Ah, perdón, que estaba muteada. ¿Se me oye ahora? Sí. Muy bien, pues este tema se llama los miedos, cómo superarlos. Realmente todos los seres humanos
En muchos momentos de nuestra vida hemos tenido miedo. Eso es algo intrínseco en el ser humano. Pero el hecho en sí de tener el miedo no es tanto en sí, porque eso es inherente dentro de esas emociones de lo que tiene el ser humano. El asunto es preguntarnos si realmente todos los miedos que nosotros tenemos es tan inherente que debemos de permitirlos y dejar que se manifiesten, o si hay la posibilidad de que nosotros podamos superar esos miedos. Yo creo que es ahí donde está la gran pregunta. Sin embargo, todos sabemos que hay ciertos tipos de miedos que nos pueden limitar mucho en nuestra vida de muchas maneras. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que los miedos se dividen en dos grandes grupos. Uno de ellos, precisamente, es todo lo que tiene que ver con lo que denominamos el miedo físico o biológico. Es decir, este miedo, pues, hace que o sea, este miedo lo que ayuda es a conservar como tal nuestra propia existencia y nuestra vida. Cuando nuestro cuerpo está en peligro, cuando nosotros estamos en peligro, entonces se activa esta emoción del miedo. Y esto regula dos emociones fundamentales para protegernos a nosotros mismos. O luchamos o huimos. Y es algo que lo hacemos sin pensar, de una manera inconsciente. Todo esto hace que nuestro cuerpo físico, cuando sucede esa situación de miedo, realmente altera muchos procesos internos, fisiológicos, que nos vamos a ver en un video dentro de un ratito. Pero es tan importante el mecanismo que tiene el cuerpo humano que incluso una persona, aún cuando está dormida, si realmente hay algún peligro, puede alertar y despertar a la persona en caso de que haya un peligro. Por ejemplo, hay personas que sufren de lo que es la apnea del sueño. No sé si lo han oído mencionar, en el cual no es simplemente el hecho de que una persona ronque, sino que por diferentes motivos, no nos vamos a meter en eso en esta conferencia, la persona se queda durante un tiempo limitado en un estado donde no respira, donde queda con una pausa que de alguna forma puede ser tan prolongada que le puede afectar incluso al oxígeno que le llega al cerebro. Es una situación realmente peligrosa, porque la persona incluso pudiera morirse en esa situación. Sin embargo, el cuerpo de alguna manera, cuando suceden esos aspectos, puede alertar a la persona y despertarlo para que inmediatamente vuelva a tomar aire y pueda volver a respirar. Este tipo de miedo que llamamos el físico biológico es algo inherente en el ser humano y es para conservar nuestra vida. Por lo tanto, es un miedo natural, podemos llamarlo así, y no tenemos que evitarlo. Pero sin embargo, existe otro bloque dentro de los miedos, que es el miedo psicológico. Y estos miedos están asociados a ciertas respuestas que vamos a ver que muchas de ellas están también igualmente asociados a todos los mecanismos y hormonas que se activan cuando tenemos un miedo físico, y generalmente esto se debe a grabaciones o experiencias pasadas negativas que hemos tenido. Y esto pues va a generar una serie de creencias o paradigmas que consideramos verdades. Les he puesto algunos tipos de estos miedos psicológicos. Por ejemplo, a lo desconocido. Imagínense un niño que cuando era pequeño le decían, si te portas mal, te voy a encerrar en una habitación oscura. Y en esa habitación oscura, entonces puede entrar un cuco y te puede hacer daño.
Ya solamente por eso que le han dicho al niño y que se lo dice una persona adulto, ese niño lo va a creer. Y eso va a generar, por lo tanto, un miedo a la oscuridad y también a lo desconocido. Ese niño, sin importar cuando es adulto, ya genera en sí mismo una creencia en su subconsciente, en el cual genera un miedo a todo lo que está asociado a la oscuridad. Y también, por lo tanto, a lo que denominaban el cuco, una entidad, algo que le podía hacer daño. Si esa persona, siendo adulto, por X motivo, se queda encerrada en un sitio oscuro donde no puede entrar absolutamente nada de luz, entonces inmediatamente hay una reacción, una respuesta ante esa situación que empieza primero en todo nuestro cuerpo físico y produce un miedo, el cual está asociado, ese miedo psicológico, a lo que vivió cuando era niño. Por ejemplo, otras personas, como ponemos aquí, tienen miedo al que dirán, es decir, ¿qué es lo que las demás personas piensan de mí o hablan de mí? ¿Por qué? Porque de alguna forma el ser humano, digamos que en su naturaleza, lo importante es que siempre se sienta amado y valorado. Pero cuando una persona no tiene una autoestima fuerte, porque quizás cuando niño no fue valorado o no recibió ese amor, de alguna manera lo busca a través de lo que los demás piensan y dicen de él. Y entonces surge precisamente ese miedo al que dirán. Otro puede ser, por ejemplo, un miedo al abandono. Hay muchas personas que tienen, o sea, que temen por quedarse solas. Incluso hay personas que pueden aguantar relaciones de pareja no satisfactorias porque prefieren mejor eso a quedarse solas y al abandono. Busquemos que quizás esa persona cuando era niño su mamá, su papá no estuvo presente, o porque simplemente los dejó, o porque trabajaba mucho y no estaba presente en la casa, o porque los papás lo dejaron al cuidado de un familiar, y entonces ese niño en su inconsciente siente que lo han abandonado. Y todo eso pues va a generar un miedo que las personas muchas veces no se da cuenta, no sabe de dónde proviene, pero que automáticamente vuelve a surgir esa respuesta o esa reacción. Otro ejemplo que estoy poniendo es a la pérdida. Miedo a la pérdida de un ser muy cercano, de un ser muy querido. Es algo que aunque todo el mundo sabe que va a llegar ese día, sin embargo nunca estamos preparados. Y realmente las personas temen que fallezca su mamá, que fallezca su papá. Por ejemplo, miren, yo trabajo con mi esposo que es médico y uno se da cuenta que incluso pacientes que llegan con enfermedades terminales, aún así los familiares, habiendo hecho todo lo imposible, sin embargo se aferran a seguir buscando soluciones, que no es que esté mal, desde luego que no, pero de alguna manera en su interior está ese miedo a la pérdida de ese ser querido. Otro de los aspectos que puse, que también lo hemos hablado ya, es un miedo a no ser valorado. Todos estos miedos, estos ejemplos que he puesto, que son miedos psicológicos, realmente no es que sean intrínsecos nuestros en el sentido de que defienden en sí lo que es nuestra persona, nuestro cuerpo, sino que recuerden que es una derivación por experiencias pasadas o por grabaciones. Por lo tanto, son aspectos que son agregados a nosotros y que en este caso nosotros sí podemos superar e ir venciendo poco a poco ese miedo. Por lo tanto, el objetivo de este tema es mirar de frente precisamente a esos miedos psicológicos, poder ir reconociendo ese sistema de creencias, es decir, por desde dónde vienen, qué es lo que sustenta en sí esos miedos, esos efectos que como adulto
nosotros pues vamos vivenciando en la vida y vamos a entregar algunas técnicas donde podamos ir sanando estos estados físico, mental y emocional, pero por otro lado también ir disminuyendo poco a poco la intensidad de esa reacción que producen esos miedos. Pero vamos a volver un poquito atrás y recuerden que dijimos al principio que todos estos miedos generan en sí una reactivación en nuestro cuerpo, en nuestras hormonas, en nuestro sistema físico. Y vamos a ver ahora un pequeño video donde de una manera muy sencilla nos va a decir qué es lo que pasa en el cerebro cuando nos asustamos. Uno, tu corazón latió más rápido y bombeó más sangre. 2, tus pupilas se dilataron. 3, sentiste escalofríos porque el flujo de sangre a tu piel disminuyó y se fue a tus músculos y órganos vitales. 4, tu nivel de glucosa en la sangre aumentó para darle energía a tus músculos, por si querías correr o luchar. 5, se tensaron tus músculos y se te puso la piel chinita. 6. El músculo liso se relajó para que le llegara más oxígeno a tus pulmones y quizá tu vejiga e intestinos se relajaron de más. Todo esto pasó porque tu cerebro entró al mismo tiempo en dos procesos, uno para protegerte y otro para entender qué pasó. El camino bajo, que es rápido y desordenado, es ese brinquito que diste, el hecho de que cerraste los ojos y la cara que pusiste. Perdón por eso. Y el camino alto, que lleva más tiempo y te permite analizar lo que pasó. ¿Y cómo sucedió eso en solo unos segundos? En cuanto percibiste la amenaza, el tálamo, este amiguito de aquí, recibió una señal que lo confundió mucho. Entonces, le reenvió la información de la amenaza a la amígdala, que es esta compa de acá. A su vez, la amígdala tomó medidas para protegerte y le avisó a este tercer amigo, el hipotálamo. Él te puso en modo turbopoderoso de defensa, o lo más parecido que tenemos, en modo lucha o huida. Mientras, nos retacó de hormonas como epinefrina y noradrenalina, para que estemos bien alerta. Pero no todo fue pánico en tu cerebro. Durante el camino alto, tu cerebro estaba considerando todas las causas del sustazo que te aventaste. La corteza sensorial analizó las posibles causas de la amenaza y pasó esa información al hipocampo, que es el encargado de hacer preguntas. Y cuando se dio cuenta de que no había amenaza, le dijo a la amígdala que le bajara su desmadre y apagara el modo de lucha o huida. Al cerebro le lleva un par de segundos analizar la amenaza y prefiere actuar primero y después hacerse preguntas. Muy bien, aquí yo creo que hemos entendido de una manera sencilla todo lo que se activa en nuestro cuerpo. Vamos a poner un ejemplo. El otro día estaba paseando con mi esposo y resulta que por una casa que pasamos, estábamos pasando por la acera, un perro salió y nos ladró. Ese camino bajo que habla el video, el cual realmente lo primero que hace es proteger nuestro cuerpo y genera, por lo tanto, lo que sería el proceso de huir o de luchar. ¿Qué es lo que hizo en mí inmediatamente sin yo pensarlo? Di un brinco, miren, que me puse en la calle inmediatamente. Pero ¿qué sucedió? Luego viene el camino alto, ¿verdad? La parte de análisis del hipocampo. Entonces, yo miré, sabía que era un perro, pero yo no sabía si el perro estaba encerrado o si estaba saliendo. Entonces, cuando lo analicé, me di cuenta que realmente estaba encerrado en una casa y que no tenía posibilidad de salir. Entonces, ¿qué sucedió? Como dice el video, bajé la amígdala, respiré profundo y me tranquilicé y seguí hacia adelante. Entonces, eso es lo que sucede realmente con el miedo. Al principio siempre están todos esos procesos para nosotros o luchar o huir. Pero luego realmente podemos ir analizando a través de ese hipocampo y entonces ver cuál es la realidad.
¿Qué sucede? Que con los miedos psicológicos de alguna forma va a ocurrir lo mismo. Michelle dijo un ejemplo al inicio que es muy interesante. Yo conozco, por ejemplo, una amiga que cuando era pequeña resulta que le pusieron una ranita por detrás por la espalda dentro de la camisa. Eso le generó un trauma que ustedes ni se imaginan. Entonces, esa persona, cada vez que ve una rana, no importa, no tiene que ser ni siquiera físicamente, le da una tembladera, le da de todo. Entonces aquí estamos viendo que realmente seguimos funcionando igual en los miedos psicológicos. O sea, ella, aún viéndolo, por ejemplo, en una pantalla, sin embargo, le surgen las mismas reacciones. Pero aún así, aunque ella entiende que eso está en una pantalla, no es capaz de controlarse a sí misma. Entonces ahí nos damos cuenta de que muchas veces esos miedos psicológicos también nos afectan y nos alteran en muchos sentidos y muchas veces la persona no puede ni siquiera controlarlos. La buena noticia, como dice mi esposo siempre, es que sí hay técnicas y formas en las cuales nosotros podemos ir viendo cómo esos traumas los vamos transformando y los vamos sanando. Entonces, ese miedo psicológico siempre va a derivar en reacciones automáticas. O sea, nosotros realmente no los controlamos. ¿Por qué? Porque el origen generalmente queda guardado en lo que es nuestro subconsciente. Entonces, ¿qué sucede con estos miedos psicológicos? Que la persona de alguna forma, a través de lo que tiene guardado por esas creencias y grabaciones en el subconsciente, asimismo siempre imagina un futuro en el cual considera que pudieran ocurrir ciertos aspectos que no son positivos. Por eso yo le digo mucho a estos miedos, y sí. Aquí les puse algunos ejemplos. Una persona que dice, ¿y si no logro las metas en el trabajo este mes? Una persona que el hijo salió de viaje y la mamá piensa, ¿y si se accidenta mi hijo? Otra persona, por ejemplo, que ve que tiene un síndrome del abandono y dice, ¿y si mi pareja me es infiel? Una persona que tiene un préstamo en el banco dice, ¿y si no puedo pagar el préstamo en el banco? Todo eso son miedos. O ¿y si mi mamá se muere? ¿Y si mi hija sale embarazada? Hasta cuando tenemos una celebración pensamos, ¿y si llueve el día de la celebración? O ¿y si me equivoco? O una persona que tiene que hacer una presentación dice, ¿y si se ríen de mí? Es decir, que si ustedes se ponen a pensar en sí mismos, estos miedos que empiezan en esa frase y sí, los tenemos con una frecuencia que ustedes ahora mismo quizás ni siquiera lo perciben. Yo me acuerdo cuando llevaba muy poco tiempo casada con mi esposo, porque ya nosotros llevamos 36 años, que él le tocaba viajar bastante. Y una de las cosas era que yo pensaba, ¿y si a mi esposo le pasa algo en la carretera? Oigan, eso me ponía a mí fatal. ¿Por qué? Porque aun cuando no es una realidad, solamente ese pensamiento, o sea, ese pensamiento y esa emoción no tiene, digamos, el aspecto de verlo en un tiempo real. Simplemente al pensarlo y al surgir ese miedo es como si ya estuviese existiendo y por lo tanto ya todo el cuerpo tiene esas reacciones automáticas. Hasta que un día dije, no, pero espérate, soy yo la que tengo que tomar la decisión de no estar pensando de forma negativa ante lo que le puede ocurrir. ¿Por qué? Y esto es muy importante que lo entiendan. El miedo es una energía tan densa y tan baja que además atrae de lo mismo que la persona teme. Entonces, lo más importante, y ahí ya les estoy dando una técnica sencilla, es que desde que surja ese y si, tú lo anules inmediatamente
y pienses de una manera contraria y positiva para que tu cuerpo se pueda relajar. Entonces, muchos de esos miedos realmente proyectamos un futuro que no es real, de algo que pudiera pasar, pero que podemos decir que la mayoría de las veces ni siquiera ocurre. Y esto viene por esa reactivación de una vivencia pasada, de una memoria, de un miedo antiguo, de algo incluso que pudimos ver que ocurrió en nuestro hogar o con nuestros padres. Entonces, ¿de dónde vienen todos estos procesos? Esto lo produce la mente, que está condicionada por el ego ante situaciones que no están pasando, pero que en ese momento, cuando lo pensamos, todo nuestro cuerpo y nuestro sistema emocional realmente se activa como si fuese una realidad. Todas estas memorias pueden originarse en diferentes parámetros de la vida de una persona. Puede ser, por ejemplo, en la etapa intrauterina. Hubo un caso de una señora que ella estaba embarazada más o menos de unos 7 u 8 meses. Ella vivía en una zona de campo, pero en ese país donde ella vivía había muchas guerrillas y las guerrillas les gustaba entrar en las casas, saquear, violentar. Y resulta que un día ella estaba sola en su casa y se da cuenta que viene la guerrilla. Ya saben, un miedo atroz. Y esta señora lo que se le ocurrió fue esconderse detrás de una puerta. ¿Qué sucedió? Que la guerrilla al final no entró a la casa, pasó de largo. Cuando ya nace el niño, que ya tiene cierta edad, curiosamente nadie le contó al niño nada de esto. Pero cuando el niño tenía una situación que le daba miedo, ¿a dónde iba el niño? ¿Alguien me quiere decir? No oigo a nadie. Atrás de la puerta. Atrás de la puerta. ¿Y cómo el niño sabía de que eso era lo que había hecho la mamá? Porque quedó desde la etapa intrauterina grabada en su memoria celular. Por un lado, el miedo que pasó la mamá, pero por otro lado, que su salvación era esconderse detrás de una puerta. Asimismo también, pues todo lo que tiene que ver con la infancia, ya les expliqué, por ejemplo, el caso de querer encerrar a un niño si no se porta bien en una habitación oscura, pero también puede ser generacional. Ustedes dicen, ¿cómo? De generaciones atrás. Sí, les voy a contar un ejemplo. Una vez estaba en un país y se acerca una señora y me dice ella, mire, yo toda la vida he tenido un miedo grandísimo. Dice, resulta que mi mamá fue abusada sexualmente, pero yo también fui abusada sexualmente. Y el mayor miedo que yo tengo en mi vida que tenía era que mi hija fuese abusada también. ¿Qué fue lo que pasó? Que la hija tenía 20 y pico de años, resulta que se fue con unas amigas de turismo a Francia y entonces alquilaron un Airbnb. Y resulta que en una noche, bueno, se van, ¿verdad? Se van a una discoteca a bailar. Ahí conocen unos muchachos, unos traguitos de más. Los muchachos las acompañan a ellas al Airbnb. ¿Y saben qué fue lo que ocurrió? Que uno de los muchachos violó a la hija. Entonces, esa señora con lágrimas en los ojos decía, el mayor miedo de mi vida ocurrió, me decía ella. Y dice, entonces ella me preguntaba, ¿qué yo puedo hacer para que eso no se siga repitiendo en las futuras generaciones? Entonces, miren, vuelvo y repito, cómo el miedo tiene una energía tan fuerte que realmente lo que nosotros le damos mucha, mucha intensidad mental y emocional a un miedo, sin darnos cuenta, lo podemos también atraer con mucha fuerza. Y también pueden existir esos miedos a través de situaciones de vidas pasadas. Les voy a contar un ejemplo mío propio. Cuando yo era niña, chiquitita, mi mamá siempre tenía la costumbre de meternos en la bañera, la llenaba
y ella todos los sábados nos lavaba la cabeza. Resulta que cuando mi mamá me ponía la ducha encima de la cabeza para lavármela, yo siempre decía, me ahogo, me ahogo, me ahogo, y me levantaba de la bañera. Y mi mamá siempre me decía, pero tú estás tonta si lo que te estoy es lavando la cabeza. Oigan, eso era desde chiquitita, chiquitita. Y yo nunca sabía el por qué me ocurría eso. Precisamente y gracias a todos estos conocimientos de ADASEC, pude hacer un día, me hicieron una regresión. La regresión es una técnica, una terapia en la que te van llevando hacia el pasado para que tú puedas saber cuál es el origen de una situación traumática o simplemente también para conocer aspectos de tu pasado. Y entonces yo pude ir a una vida donde hubo una persona que me ahogó en la orilla del mar, agarrándome aquí por el cuello. Ahí fue que entendí el por qué yo tenía ese trauma ahogarme y también desde pequeña a mí nunca me gustaba ponerme nada en el cuello. Incluso siempre mi mamá me reñía en invierno en España, como hace mucho frío, porque decía que yo nunca me quería poner una bufanda y nada que me cubriese el cuello. Entonces, miren cómo todos esos procesos, pues también de una manera generacional, pues se van trayendo de una vida tras otra porque de alguna forma, si esas situaciones y esos miedos no se sanan y no se transforman, va quedando esa impronta también en lo que es nuestra alma. Entonces, miren, ahora vamos a ver algunos tipos de miedos psicológicos, los más importantes. Sí me gustaría que cada quien, el que desee, pues los vaya anotando, no para que los comenten, sino para que ustedes empiecen a ir detectando cuáles son algunos de esos miedos que quizás ustedes pudieran tener y así pues vamos a ir haciendo esa listita. Vamos a ir comenzando con el miedo al dolor o sufrimiento. Porque hay veces que la persona le preguntan, ¿tienes miedo a la muerte? Y la persona le dice, no, a la muerte no, pero a la forma en cómo moriré, a eso sí le tengo miedo, que al fin y al cabo es un miedo al dolor o al sufrimiento. Pero no todo es un dolor físico. También hay procesos muy difíciles en la vida que pasa la persona. Pueden ser procesos de pérdidas, procesos morales, de separación, etcétera, que cuando la persona ha vivido eso, porque quizá lo ha visto en su infancia, en sus padres, etcétera, puede entonces también tener miedo. Imagínense una persona que cuando niño sus papás se separaron y eso realmente le generó un dolor muy grande a ese niño, esa persona puede tener miedo a ese proceso difícil que le pueda ocurrir en su relación de adulto. Puede ser también un miedo a abuso, un abuso físico o psicológico. Esas personas realmente tienen que trabajar fuertemente con un psicólogo para poder ayudar a sacar desde su interior todos esos abusos que ha podido tener, porque cualquier aspecto que sea semejante, la persona reacciona inmediatamente. Puede ser también un miedo, por ejemplo, a la falta de libertad. Y cuando hablamos de esto, no es que la persona tenga que estar encarcelada. Puede ser, por ejemplo, una persona que cuando niño fue tan sobre protegida que se sentía que no tenía aire, que no le dejaban respirar, ni hablar, ni moverse libremente. Y esa persona puede tener miedo cuando adulto a esa falta de libertad. ¿Qué es lo que sucede con los miedos? Vuelvo y repito que cuando no lo sanamos, entonces de alguna manera, inconscientemente, volvemos a atraer personas y situaciones que nos llevan a seguir reviviendo esa situación. Entonces, una persona que, por ejemplo, tuvo un papá o una mamá que lo sobreprotegió mucho, puede atraerse luego una pareja que también le cohíbe su libertad. ¿Y para dónde tú vas? ¿Y con quién estás reunido? Y lo llama a cada momento por el celular. Y la persona vuelve a sentirse de alguna manera asfixiada. Bueno, espero que hayan ido anotando si alguno de ustedes
pues se refleja en algunos de estos aspectos del miedo al dolor o al sufrimiento. Vamos con el segundo, que es el miedo a perder y a la carencia. Puede ser a perder un bien material, casa, comida, dinero, porque hay personas que quizás han tenido una vida muy humilde en su infancia, pero también recuerden que habíamos hablado que pueden ser procesos generacionales. Por ejemplo, yo me acuerdo que mis abuelos estuvieron viviendo en España todo lo que fue la Guerra Civil Española y tuvieron mucha carencia en cosas básicas como era precisamente la comida. Incluso mi papá me contaba que aunque ellos no vivieron la guerra civil, pero sí vivieron la posguerra y también los alimentos eran muy escasos. De alguna forma, eso ya queda impreso, ese temor, y la persona generacionalmente lo puede arrastrar. Puede ser también una persona que tenga miedo a perder el trabajo, porque piensa, ¿y si pierdo el trabajo, de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a mantener mi familia? Otra persona puede ser miedo a perder la pareja. Y recuerden siempre que todo lo que tiene que ver con esa baja autoestima viene mucho de cómo hemos sido criados en nuestra infancia. Otros tienen miedo a perder la salud, a perder la custodia de los hijos, a todo lo que tiene que ver con la carencia. Entonces, vamos anotando, tú estás en este renglón de que tengas miedo a perder a algo, a alguien, interesante para que lo puedas ir anotando. Y vamos ahora con el tercer miedo, que es al abandono y a la exclusión. Porque curiosamente nosotros vivimos en un mundo donde casi todo el mundo quiere ser aceptado socialmente, quiere ser bien visto, que realmente uno se adapte en sí a la sociedad. Y por eso es que viene mucho mercadológicamente el que sale una marca de moda y todo el mundo lo quiere usar, dizque para ser aceptado. Porque hay un miedo precisamente al juicio, al rechazo o a la desaprobación. Y por eso las personas tienden a hacer lo que la mayoría hace o dice. Pero ¿esto siempre es bueno? No. Hay que ver si realmente lo que hay es precisamente un miedo a esa exclusión. Es interesante que dentro de tu vida tú te llevas de acuerdo a tus valores. Por ejemplo, en Adasec hay un porcentaje muchísimo de nosotros que somos vegetarianos por un convencimiento de respeto a los animales. Pero ¿eso hace que todo el mundo te acepte o que lo vea bien? No. Pero, sin embargo, aunque las personas puedan hablar de inicio, cuando las personas ven que tú sigues firme en tu convencimiento, las personas luego te respetan, pero también valoran el hecho de que tú sigas firmes de acuerdo a tus convicciones y a tus valores. Hay personas que tienen miedo también a no ser amados y valorados, y hay que buscarlo. Eso siempre viene por procesos de la infancia. También a la soledad, al abandono en las relaciones. Todos estos son aspectos, vuelvo y repito, que tendríamos que irlo viendo qué fue lo que ocurrió en la infancia de cada uno de nosotros. Vamos a ver ahora un video de algo, de un ejercicio que se hizo de una forma real. Vamos a disfrutarlo y después vamos a comentarlo entre todos. Pare. Preste atención. Eche un vistazo a esta atestada sala de espera. Parece que están esperando al oculista, pero no. Están esperando a que entre alguien para realizar un experimento con cámara oculta. Y aquí está, justo a tiempo para su cita. Hola, ¿qué tal? Bien. Cree que viene a hacerse un examen oftalmológico gratis. ¿Ha estado antes aquí? Es la primera vez. Y lo que no sabe es que todos los demás trabajan para nosotros. Siéntese un minuto. Vamos a hacer un experimento sobre conformidad social y la prueba empieza ya. ¿Ha oído eso? Estas personas seguro que sí.
Nuestra protagonista no tarda mucho en notar un patrón. Un pitido significa que hay que levantarse, pero ¿por qué? Si estuviera en su lugar, ¿qué haría la próxima vez que sonara el timbre? Aunque puede creer que toma sus propias decisiones, cuando aparece la presión de grupo, demasiado a menudo su cerebro sigue a la multitud. 3 timbrazos después, y sin saber por qué, esta mujer se está adaptando perfectamente al grupo. Pero, ¿qué pasa si nos llevamos al grupo? Elaine, por favor. Bueno, ahora está sola. La multitud se ha ido y nadie la está observando salvo nuestras cámaras ocultas. ¿Qué cree que hará? Se está adaptando a las normas del grupo sin que los demás estén ahí. Observe lo que pasa cuando aparece un extraño que no conoce las normas. Hola, soy Jason, tengo cita. Siéntese, saldrán en un par de minutos. Bien, gracias. De nada. ¿Por qué se levanta? Todos lo estaban haciendo y pensé que había que hacerlo. ¿Cree que le mostrará al nuevo qué hacer? Seguimos grabando mientras llegaban más pacientes desprevenidos. Y lento pero seguro, lo que comenzó siendo una norma aleatoria para ella, ahora se ha convertido en una norma social para todos en esta sala. Para explicar lo que está pasando está aquí Jonah Berger, de la Universidad de Pensilvania. La internalización de un comportamiento gregario es parte del aprendizaje social. Cuando vemos a nuestro grupo realizar una tarea, nuestro cerebro nos recompensa por seguir sus pasos. Cuando vi que se levantaban todos, sentí que tenía que unirme a ellos, o de lo contrario me excluirían. Una vez que decidí seguir la corriente, me sentí mucho más cómoda. Nos socializamos a través de la conformidad, pero podemos desarrollar malos hábitos o repetir errores pasados. Y por eso incluso este rebelde, que no transigió con estas tonterías, al final se unió a la multitud. Y más impactante que la facilidad con la que la conformidad afecta al modo de actuar, es que unas fuerzas similares dan forma inconscientemente a su modo de pensar. No, 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 pero está increíble lo que hace la presión de grupo. Dios santo. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere? Además de habernos reído, Ujú. ¿quiere comentar algo sobre este video, lo que nos quedamos con de este video? No todos a la vez, va, que le estamos dando la oportunidad de expresarse, porque esto es un conversatorio de crecimiento en grupo. Yo quiero comentarte otra cosita, en lo que se animan nuestros Sí. queridos presentes. Y resulta que hace un tiempito atrás yo conocí a un quiropráctico muy especial que él decía que él podía ajustar a varios pacientes a la misma vez. Y yo me quedé sorprendida cómo lo va a hacer. Entonces acomodó 6 camillas una al lado de la otra y entonces ajustó al primero que estaba en la camilla y tenía todos los pacientes acostados boca abajo. Cuando él acostó, él tiene una técnica que trabaja a través del coxis. Le da un toquecito al coxis y se mueve toda la columna vertebral. Era increíble
como todos los demás cuerpos empezaron a alinearse. Increíblemente, toda la gente empezó a moverse cada vez que le daba un toque el primero, todos los demás se iban moviendo y al final todos se sentían relajados y en perfecto estado. Y yo vi eso y yo dije, wow, pero es como si fuera la misma energía que va unificando a toda la gente. Wow. Ahora hay que estar despierto para no caer en todas las vibraciones, ¿verdad? Y seguir todos los patrones. Pero ese video que tú colocaste me acordó ese proceso que a mí me impactó, a mí me impactó. O sea, quiere decir que estamos mucho más conectados unos con otros de lo que pensamos. Bueno, ya tú sabes que el Tao dice que todos somos uno. Imagínate, Así cuando nos es. vemos desde el universo es una sola bolita ahí flotando, como digo yo. Así es. ¿Alguien que quiera decir algo del video? Bueno, están calladitos. Espero que por lo menos se hayan reído un rato y les haya gustado, El ¿verdad que dogma no sí? funciona si permite que la razón examine el milagro con los mismos criterios con que examina cualquier otra afirmación sobre el mundo físico. El dogma. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir entonces con el cuarto tipo de miedo, que es el miedo a enfrentar. Y hay veces que tenemos situaciones en las que las personas, al tener, vuelvo y repito, una baja autoestima, no se atreve a expresar sus pensamientos y sus emociones y le da temor, por ejemplo, a enfrentar a una persona, pero no enfrentarla de malas maneras, sino simplemente digamos, el disentir de que pueda pensar igual que la otra persona. También hay veces que en la vida hay personas que tienen que tomar decisiones, cojo por este camino o cojo por el otro, y también les cuesta mucho trabajo, les da miedo y generalmente siempre derivan hacia otras personas cercanas para tomar esas decisiones. Y también tenemos aquí este ejemplo que es hacer cosas nuevas o lo que también conocemos como salir de la zona de confort. Eso también hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo, porque al salir de la zona de confort, de una vez surge y saldrá bien, y qué van a decir los demás, y qué es lo que sucede si no funciona. Entonces empiezan a surgir miedos alrededor de ese aspecto de hacer algo nuevo. Entonces, este se llama miedo a enfrentar. Y aquí tenemos el miedo a la muerte, en el cual muchas veces pensamos que es solamente la muerte física, o sea, la propia muerte, la de familiares o allegados, pero existen otro tipo de miedos a la muerte, porque la muerte en sí es la finalización de algo. Por ejemplo, hay personas que le temen muchísimo a jubilarse o a un retiro laboral, porque dicen, bueno, aquí mi vida se acaba, ya yo no sé qué hacer. Incluso hay personas que después que se retiran laboralmente, la persona entra en una depresión que empieza a generar incluso enfermedades que antes ni siquiera existían, precisamente por ese miedo a la finalización y entender que ya no tiene sentido su vida. Y hay otro miedo también a lo que es el tiempo. Oye, el tiempo va muy rápido, no me da tiempo para hacer las cosas y eso va generando un estrés y un temor en las personas. Si nos ponemos a ver, hay como un denominador común en sí en todos los tipos de miedos y es que debajo de todos ellos, el miedo final precisamente es el miedo a la muerte, a la finalización de algo, a no tener un resultado positivo, a personas que nos dejen, a pérdidas de cosas. Al fin y al cabo es un miedo final a la muerte, a que algo en sí se termine. ¿Y por qué sucede esto? Porque la persona se siente como separada y desconectada de esa fuente que todo nos lo da. Para que lo podamos entender, por ejemplo, nosotros vivimos en un planeta que es nuestra madre tierra, que ella nos lo provee todo. Sin embargo, nosotros no tenemos ese concepto de estar conectados a esa fuente infinita que realmente lo tiene todo para dárnoslo. Y eso genera esa separación y esa desconexión
donde el ser humano piensa de que para conseguir sus cosas en la vida tiene que ser a base de esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucho sufrimiento. Y entonces, vuelvo y repito, se siguen atrayendo situaciones que realmente vayan a la par con ese tipo de pensamiento. Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio, Michelle, donde las personas van a escribir en el chat lo contrario. Si realmente la base de todo miedo es a la finalización o muerte, nosotros debemos de que cada vez que tengamos un miedo, impulsar nuestras vidas con cosas positivas. Y este ejercicio es, escribe en el chat una o varias cosas que cuando las realizas sientes que amas la vida, que vale la alegría vivir, que agradeces. Entonces, Michelle, si te parece bien, vamos a dejar un tiempito, ¿verdad? Breve, para que las personas vayan escribiendo por el chat. Recuerden, aquellas cosas que hacen que sientas que amas la vida, que agradeces y que vale la alegría vivir. Y en lo que van escribiendo, les voy a ir poniendo una musiquita para que así, pues, lo vayamos haciendo más contentones el ejercicio. Pues vamos a comenzar a escribir por el chat. Muy de acuerdo con la propuesta y aprovechemos porque esta es la parte práctica de la conferencia. Lo bueno de nuestra institución es que siempre trabajamos algo en el mismo momento, no dejamos para después, no es solo identificar, es aprovechar el presente. Suelta el miedo y aférrate al amor. Nace un nuevo día y brilla el sol. Pensamientos positivos, no tengas temor. Vibra bien alto y contenta el corazón. Despide al miedo y abraza al amor. Calma tu mente, respira profundo. Canta la vida, agradece la ocasión. Confía, confía, esa es la solución. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Suelta el miedo y aférrate al amor. Nace un nuevo día y brilla. Buena. Estamos bien, aquí yo estoy en una conferencia, pero me puse en pausa para recibirle. Dígame, ¿cuántos días que usted viene por acá? Mira, que le dije, papi, vamos a hacer compras porque por ahí viene un león, un tigre de la selva. Viene ya con sueño. Michelle, Ay, mira, cuando está yo abierto el micrófono, Michelle. Agradece la ocasión. Confía, confía, esa es la solución. Nai, 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 nai. Muy bien. Bueno, Michelle, vamos a ver si te parece bien para que puedas ir leyendo en el chat qué es lo que han ido colocando. Discúlpenme que me llegó una visitita por ahí. Claro que sí, vamos a leer por aquí. Bueno, desde el principio tenemos algunos saludos. Bueno, aquí tenemos una personita que dice, cuando voy a la playa, cuando comparto con mis amigos, cuando viajo. Ya mencionó tres ahí.
Tenemos por acá otra compañera que dice mis espacios a solas para meditar, salir a caminar en las mañanas, a salir, bailar, salsa, escribir, estar con mi perrita y pintar. Así que esas son las partes creo que positivas de Erika. Tenemos por acá otra que dice ir al río, al mar, la conexión con la naturaleza. Tenemos un iPhone que no determino bien su nombre. Virginia, encantada de la charla, el estar en contacto con la naturaleza, bailar, contemplar los animales, todo esto me hace sentir maravilloso. La vida es estupenda. Y Mayra por acá nos dice, los cuerpos de agua son un bálsamo para mí, principalmente el mar. Wow. Otra por aquí, ya tan animado, te digo, tan animado. Entonces tenemos Ángela que nos dice la ayuda social, el bailar, el ir a la playa, a los parques, realizar actividad holística a nuestra comunidad. No, esta chica es increíble. Participar en congresos internacionales. ¡Wepa! Ahí hay algunos mensajitos de lo que han escrito nuestros participantes, María Luisa. Todo está maravilloso. Ahora yo quiero que reflexionen en algo. De todo lo que han puesto, ¿alguien ha dicho tener más dinero en la cuenta bancaria? Mm-mm. ¿Alguien ha dicho que me regalen un celular nuevo? ¿O tener una casa más grande? ¿O tener el vehículo tal? Nadie, ¿verdad que no? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que realmente llena y le hace feliz a las personas no son las cosas materiales, que conste que son muy importantes y las necesitamos. Pero este ejercicio nos ayuda a ver que lo que llena nuestra alma realmente y nuestro espíritu es precisamente todo lo que nos conecta con quién, con nosotros mismos, con lo que nos gusta hacer, con las personas que amamos, con los espacios de conexión en la naturaleza. Entonces, les dejo una pregunta para que ustedes mismos se contesten. ¿Por qué hay tantos momentos que todo esto que nos hace feliz nos llena tanto y sin embargo no le damos prioridad en nuestras vidas y lo hacemos tan poquito? Ahí lo dejo como una reflexión para que podamos entender de que esto realmente es muy importante para nuestra salud física, emocional y mental. Bueno, y ya para ir de alguna manera poco a poco concluyendo con este tema del día de hoy, pues desde luego tengo que darle algunas tips, algunas técnicas de cómo vamos a superar estos miedos psicológicos. El primer punto es mejorar tu conciencia sobre lo que significa tener miedo. Ya hemos entendido, el miedo fisiológico es natural porque es lo que protege nuestra vida, pero el miedo psicológico no es sano y sí ese lo podemos superar. Segundo punto, identifica tus pensamientos automáticos asociados al miedo, porque eso no nos ayuda. Incluso la persona muchas veces se pone en una posición de víctima, sino todo lo contrario. Anula esos pensamientos automáticos y enaltece los pensamientos que te impulsan la vida y que te impulsan a agradecer. Seguimos. Enfócate en cambiar tus pensamientos automáticos, que es lo que estamos diciendo, a través de la vivencia del presente. No pensemos tanto, ¿y si me pasa esto? ¿Y si sucede lo otro? Generalmente nuestra mente siempre está viviendo en el pasado o en el futuro y se nos olvida que el presente es lo único real. Entonces, cuando eso suceda, esos pensamientos automáticos de miedo, pregúntate, ¿para qué se produce ese miedo? Y libera, sana esa creencia limitante o la experiencia que la está provocando. El siguiente tip, disciplina tu mente. No alimente esos pensamientos repetitivos y enfrenta esos miedos sin lucha ni resistencia, sino con aceptación.
Cuando yo le puse el ejemplo de que cuando mi esposo se iba de viaje, siempre tenía ese, ¿y si mi esposo se accidenta? Un día tomé la decisión y dije, no, eso lo único que me hace a mí es ponerme mal. De ahora en adelante, yo lo que voy a hacer es todo lo contrario. Voy a hacer siempre una oración y voy a pedir a los ángeles y arcángeles que siempre cuiden y protejan a mi esposo. Y nunca más voy a pensar en algo negativo, porque sin yo quererlo de alguna manera estoy mandando una energía y una vibración negativa para él. Y así mismo pasó y nunca más volví a pensar de esa forma tan maluquita. El siguiente tip, olvida tu comportamiento anterior. Piensa y siente de forma contraria a la vibración del miedo. ¿Y saben cuál es esa vibración contraria al miedo? El amor. El amor es la vibración más alta que existe. Sin embargo, la vibración del miedo es la contraria. Así es que ahí pueden ustedes entender y percibir lo denso de la vibración del miedo y lo que significa para el ser humano. Suelta el apego a los bienes materiales, a las personas, al estatus de vida, entendiendo que cada circunstancia de vida nos ayuda a aprender a superarnos, ser más fuerte y evolucionar espiritualmente. Y entendiendo que la verdadera realidad subyace en la vivencia del presente, conectado en nuestro ser y viviendo desde el amor. Cuando vivimos de esa manera, entonces vamos a ver, como dice aquí el dibujo, de que todo es posible en tu vida y que ya no tienes que estar controlando absolutamente nada. ¿Cuáles son algunas técnicas para poder superar el miedo? Hay varias. Por ejemplo, está el renacimiento. Precisamente este fin de semana tuvimos un taller de renacimiento aquí en Adasec, República Dominicana, en el cual a través de una respiración consciente y conectada, la persona puede entrar a su subconsciente, ir precisamente al origen que le causa esos traumas y esos miedos y poderlos superar. Hay otra técnica que es el EFT, a través de ciertos toquecitos que se dan en distintas partes del cuerpo. Yo conozco una amiga que le tenía un miedo atroz a las serpientes y a través de esta técnica lo puedo superar. Otro es enfrentando el miedo. Por ejemplo, a mí me pasaba siempre de que yo le tenía mucho miedo a todo lo que tenía que ver con las agujas y con la sangre, porque yo nací con una situación en la cual me tuvieron que hacer una transfusión sanguínea tan amplia que tuvieron que recurrir a 3 personas para hacerme esas transfusiones y eso hizo que ya quedara con ese temor a todo lo que son las agujas y la sangre. ¿Y qué es lo que yo hice para enfrentar ese miedo? Pues me ponía series en la televisión que tenían que ver con medicina, para yo poder ver agujas, poder ver sangre. Al principio no podía, pero luego poco a poco lo pude ir superando. De hecho, ya llevo trabajando con mi esposo muchos años y de seguro que en el día a día tengo que estar viendo agujas. Otra de las técnicas son las afirmaciones, es decir, cuando te venga un pensamiento negativo de miedo, siempre busca el pensamiento contrario positivo, que te active siempre lo que es la vida. Y tenemos otra técnica que es el Ho'oponopono, en el cual de alguna manera, o sea, de una forma muy sencilla, a través de una técnica hawaiana, tú puedes ir liberando todos esos aspectos que subyacen en el subconsciente. Y ustedes me dirán, ok, pero ¿dónde yo puedo aprender todas estas técnicas? Precisamente en Adasef, Puerto Rico. Y para tú poder empezar a aprender cómo ir al origen de esos traumas y miedos, cómo aprender a liberar todas esas creencias limitantes, el origen de todas ellas. Es por eso que les invitamos a este curso de vivencia esencial, porque realmente para uno poder generar los cambios
A través de una conferencia nosotros les podemos informar, pero se necesita una serie de técnicas, de pauta, que le vayan llevando de la mano cada quien con su proceso de vida de lo que le está ocurriendo para entonces poder liberarlos. Si tú quieres realmente generar esos cambios en tu interior, que a través de todos esos miedos que has ido detectando, quieras realmente transformarlos y liberarte de ellos, el curso de vivencia esencial es precisamente la herramienta más adecuada y a la cual te invito que te acerques a Michelle si realmente te interesa para que lo puedas realizar. Espero que les haya gustado, que les haya servido esta conferencia y quiero cerrar con esta frase. El miedo toca las puertas de todos, pero solo gobierna la vida de quien le entrega las llaves. Hoy es el momento para recuperar esas llaves, porque la vida que deseas comienza justo donde termina el dominio del miedo y entregas tu vida a Dios en el agradecimiento del momento presente. Así es que muchísimas gracias a todos y una vez más agradecer a Michelle por esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Bueno, tremenda participación, María Luisa. Yo estoy segura que ha llegado esa llave mágica a muchos corazones de esta noche y que les ha dado fuerza y valor para enfrentar esos miedos que han estado limitando el potencial de cada cual. Agradecerte infinitamente el amor y la entrega esta noche que has dado con nosotros. Invitarles a todos los presentes a unirse a nuestras redes. En el chat he puesto un link que pueden entrar y conectarse con la página nuestra de Facebook, ADASEC Puerto Rico, de Instagram y también estamos en YouTube. Y nuestra querida María Luisa estuvo hablando sobre el Ho'oponopono. Y para los que son nuevos, ya hemos dado una conferencia de Ho'oponopono y la tenemos grabada y dispuesta para ustedes en el YouTube en Adasec Puerto Rico. Así que pueden ir y darse la vueltita y aprovechar y unir esas herramientas y ponerse en marcha en la liberación de eso que está más sujeto en nuestra mente que en la realidad, como decíamos al principio. Invitarles a todos y a todas a participar también de nuestro programa Vivencia Esencial con un módulo número 1 maravilloso que se llama, ay, discúlpenme, que se me iba a caer algo aquí. Entonces, somos seres infinitos con infinitas posibilidades. Así que esto ha sido una pincelada de algo que profundizamos en ese módulo. Los invitamos. Mi número de teléfono para el que así lo necesite, 939-366-4236. También pueden escribirme en el chat y yo con mucho gusto, con que me pongan su número de teléfono, yo les doy una llamadita y les voy orientando personalmente y con mucho gusto acá todo el grupo les va a ir apoyando. Agradecerles su presencia, invitarlos al próximo martes que tenemos la conferencia Más allá de la verdad. Y este invitado de Bolivia, estoy seguro que los va a dejar en el aire porque ya lo hemos tenido anteriormente y es igual de bueno que María Luisa. Así que María Luisa, un beso, un abrazo. Gracias. Michelle, ¿qué te parece si las personas que desean se ponen en cámara y así tiramos como una fotito final a aquellos que deseen? Claro que sí. Invitarles a que si están en una manera posible, pues prendan sus camaritas para que esa fotito se la lleve nuestra querida expositora y haga sus informes pertinentes. De todas maneras, yo he ido tomando algunas capturas, María Luisa, y te la tengo para dártela. No Ay, se ve las caritas, gracias. pero están todos los nombres y ahí podemos trabajar. Gracias, muy amable. Bueno, pues que pasen muy buenas noches y que sigan disfrutando sus semanas y todos estos temas con tanta sabiduría.
Gracias, María Luisa, que disfrutes de una linda semana, que todos tus compromisos sean realizados en amor, en armonía, con facilidad y que Diosito siga llenando de luz tu vida para que puedas seguir compartiendo con nosotros. Lluvia de bendiciones y hasta la próxima. Bye. Bye bye.